Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este encuentro de la mirada del Círculo de Lectores de la revista Litere Comunionis. Litere Comunionis es la revista internacional del movimiento Comunión y Liberación en México. Es un valioso instrumento comunicativo en el que se comparten hechos de la vida, se profundizan diversos temas que a todos nos atañen y en el que, en fin, la experiencia cristiana se presenta como propuesta cultural. Mi nombre es Hugo León y es un honor darles la bienvenida a este encuentro de la mirada. En estos encuentros que son públicos y abiertos nos interesa profundizar en el tema del mes de la revista. Invitamos por ello a un experto, testigo o testigos que nos ayuden a ello. Así, cada viernes último de mes, por este mismo link, a las 6:55 de la tarde nos damos cita en la mirada. Para esta ocasión hemos titulado Teuchitlán y lo que no es infierno, y nos acompaña para ello Jenner Augusto Peniche, que ya está presente aquí entre nosotros, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Muchos de nosotros ya le ubicamos, pues le hemos visto en su participación en el encuentro Cuatza. Entonces, bienvenido y gracias, Jenner. Y para moderar el encuentro nos acompaña también nuestra amiga María Rosa de la comunidad de Monterrey. Bien, antes de dar la palabra a nuestros invitados de hoy, les comparto unas recomendaciones. Después del momento central en el que escucharemos a Jenner, habrá un espacio de diálogo. En él podremos levantar la mano y hacer alguna pregunta de viva voz. O bien, también pero ya se pueden enviar desde este momento mensajes directamente por chat a su servidor o a María Rosa para pedir la palabra al final o para sugerir alguna pregunta a Jenner. Pueden usar también el chat para contarnos de dónde se conectan o simplemente saludar y manifestar sus reacciones. Les pedimos, por favor, que tengan apagados sus micrófonos para que tengamos un audio lo más limpio posible. Al final tendremos ocasión de saludarnos. Bien, doy pues la palabra a María Rosa. Buenas noches a todos. Pues el número de marzo de la revista tiene por título Lo que no es infierno. Alude a una frase de Italo Calvino que afirma que el infierno ya existe aquí y que para enfrentarlo habría o bien que aceptarlo sin más y volverse parte de él hasta el punto de no verlo, o bien buscar y saber reconocer qué y quién en medio del infierno no es infierno y hacer que dure. Dados los tristes hallazgos que este mes fueron hechos en Teuchitlán y la ejecución de 8 jóvenes que días después tuvo lugar en Salamanca, pensamos oportuno volcar nuestra atención al tema de la violencia e inseguridad en nuestro país. Por ello, hemos pedido a Jenner Peniche que nos acompañe, como acaba de decir Hugo. Jenner es un incansable promotor de la paz. Ya hemos visto algunas notas curriculares suyas en la invitación que todos hemos recibido y además de ser un abogado y maestro en derechos humanos, experto en reconstrucción de tejido social, ha sido pieza clave en el Movimiento Nacional de Diálogos y Compromisos para la Paz. Es un honor tenerlo a un hombre de fe como Jenner. Jenner, muchas gracias por aceptar la invitación a este encuentro. Bien, pues hemos pensado para este momento 4 bloques y para cada uno de ellos le propondré a él una pregunta. Eh, Empiezo con la primera, Jenner. Cuando hablamos de violencia en México, solemos pensar en cifras o noticias que nos estremecen. Sin embargo, es común que nos quedemos en la superficie indolente o amarillista. ¿Cómo no ser superficial?
¿Cómo entender lo que está verdaderamente en juego en esta crisis? En la cultura, en la política, en las relaciones humanas, incluso en la esperanza de las personas. Quisiéramos que nos ayudes en esto como primer punto, y sabemos que has trabajado seriamente en esta pregunta y queremos que nos compartas tu diagnóstico, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto poder compartir con ustedes, con el movimiento de Comunión y Liberación. Qué gusto estar de nuevo. Saludos, muchas gracias por la presentación, María Rosa, Hugo, Oliverio, qué gusto saludarte también. Gracias por esta invitación y con mucho gusto compartir esas preguntas en un momento que necesitamos mucha reflexión, mucho diálogo y mucha sensibilización. Esta primera pregunta es muy detonante. A nosotros, estoy hablando del Movimiento Diálogo Nacional por la Paz, el mismo padre Jorge Atilano. Hace 10 años que empezamos con estos temas de reconstrucción del tejido social. Lo primero que nos desafiaba es ante las estadísticas, que son estadísticas, desde luego, que preocupan muchísimo. Una de las estadísticas que hace que dimensionemos el problema de cómo está la violencia es, por ejemplo, la cifra de homicidios. Imagínense que por cada 100,000 habitantes, no sé cuántas habitantes tenga la colonia más cercana, el barrio más cercano en el que vive, en el municipio. El promedio de homicidios a nivel mundial oscila entre 6 y 7 personas diario. En México estamos en 24. Y entonces eso quiere decir que estamos muy por encima del promedio a nivel mundial, casi como un país que estuviera en guerra. Entonces, en esa magnitud. Y así nos vamos encontrando muchas cifras que hablan de los desaparecidos, de las personas que han sufrido algún tipo de secuestro, extorsión, robo. Y nos atosigamos tanto de estas cifras y se nos olvida preguntarnos qué está pasando en nuestras comunidades, qué está pasando en nuestras familias, qué está pasando en nuestras personas. Y ante tanto bombardeo de diferentes medios, ahora redes sociales, antes televisión, radio, pues llega un momento en que repelemos esas cifras o nos volvemos fríos ante esos números. Y nosotros empezamos hace 10 años con la pregunta de qué nos está pasando y qué nos llevó a esta situación de violencia. Porque no fue ni de generación espontánea, ni un día para otro. Han sido procesos para entender las causas de la violencia. Y entonces se necesita un diagnóstico más cualitativo. Lo primero que necesitamos es pararnos ante la violencia y decir, entender que es complejo y entender que necesitamos comprender muchas cosas de este fenómeno tan complejo de la violencia. Acercarnos con esa humildad de decir, bueno, esto es complejo y requiere que nos acerquemos con una mirada de sencillez y de entender poquito a poquito lo que está pasando con la violencia. Para mí una primera clave en esta pregunta de por qué estamos en esta situación, qué nos llevó, fue entender qué ha pasado con el tejido social. Eh, es decir, el tejido social, cuando nos referimos a qué es un tejido social, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con la manera en que nos hemos relacionado en la familia, en la escuela, en los vecinos y también con las instituciones, con el gobierno, con la iglesia, con las empresas. Y hemos visto que ha habido un deterioro de esa relación, relaciones que se han fragmentado. Y las relaciones se sustentan en temas como los valores, se sustentan en temas de la identidad, qué le da sentido a la relación, cuál es tu historia, la apropiación que hay de la tierra, de tu comunidad, de tu familia. Y eso se ha roto en varios momentos de nuestra reciente historia. También entender que tiene que ver con nuestra capacidad de organizarnos, con nuestra capacidad de dialogar, de ponernos de acuerdo, de escucharnos, entendernos y lograr fines en común. Sobre todo la palabra en común con mayúscula, porque algo importante del diagnóstico para entender una de las grandes causas de la violencia es porque nos hemos sobreindividualizado. Se ha roto mucho el tema de lo comunitario, de aprender a cuidarnos juntos. Y entonces el individualismo
como ha dicho mucho la canción que reza de que no hay que ser indiferentes, solo le pido a Dios que no sea indiferentes. El individualismo ha sido la ruta y el camino por el cual hemos llegado a ser tan indiferentes, o de solo importarnos, o a veces ni siquiera importarnos, solamente enajenarnos. Y entonces eso rompe nuestras habilidades para resolver lo común. Y la violencia, desde luego, se juega en el campo de lo común. No podemos pensar que lo que le pasa a los demás no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra sociedad. Al contrario, si lo que está pasando con los demás no actuamos en ello, tarde o temprano nos va a comer. Esa realidad nos va a envolver y nos va a tocar y nos va a llegar. Entonces, no podemos ser indiferentes y no podemos ser ajenos a lo que esté pasando. También eso implica ver las cuestiones no desde el privilegio. A lo mejor muchas personas no viven esta realidad y a mí me costó entenderlo saliendo de una burbuja en la que yo crecí en mi niñez, en mi juventud, que fue Mérida, por ejemplo, donde para mí un primer contacto con la violencia fue escuchar las historias. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad y habían estos encuentros entre jóvenes, escuchaba historias de universitarios, de compañeros jóvenes que habían sufrido alguna situación de perder a algún familiar por alguna balacera en el 2010 y decía estas historias de personas que amanecían colgadas, muertes, y decía, bueno, ¿en qué país estoy? Porque en Mérida no pasa eso. Y desde luego yo estaba en un campo privilegiado donde no vivía eso. Y no puedo relacionarme desde esa parte del privilegio, sino que tengo que abrir y mirar los otros contextos y no caer en solamente mi espacio. Entonces, esta individualización se ha exacerbado sobre todo por una cultura en donde, y esto no lo digo yo, lo ha insistido mucho también el Papa Francisco, donde en el centro de nuestra vida comunitaria, en el centro de nuestra vida espiritual, se ha puesto como al Dios dinero. Si ponemos en el centro el tema del Dios dinero, toda la sociedad se ordena y se mueve alrededor de ello. De tal manera que entonces se entiende la corrupción como cómo hacer algo que es público, algo para beneficio privado, el poder para hacerlo un beneficio privado, el tema de a toda costa acceder al dinero, no importa los medios. Y en la investigación que hacíamos sonaba mucho esta frase que es muy trillada, pero refleja esta realidad. Muchos jóvenes decían, prefiero vivir un año como rey que toda una vida de pobre. Entonces, si no tengo oportunidad a una educación, si no tengo oportunidad a entender que hay otros modelos de acceder legalmente, comunitariamente, si no entendemos la solidaridad de apoyar a los que más necesitan, entonces se vuelve una carrera de jugar, acceder al dinero a toda costa y a costa de las demás vidas. Y entonces así se van desdibujando muchas cosas, como también las fronteras de los límites. Y las personas crecen, sobre todo las personas jóvenes, crecen sin esta idea de límites. Y en la familia se han perdido también estos límites. Y esa es la otra ruptura, la parte familiar. Venimos de generaciones donde se ha roto estas experiencias de violencia. Por ejemplo, las generaciones, muchos de los abuelos, tenían esta frase de que la letra con la sangre entra, que representaba mucho una educación, una manera de ser que terminaba siendo mucha violencia. Y luego en las siguientes generaciones decían, bueno, yo no quiero repetir ese patrón, entonces quiero no ser el, el, el padre o la madre que termine regañando, que termine hiriendo, y más bien entendimos que la vida tenía que ser con proporcionar cosas materiales, entonces trabajo para que mis hijos tengan lo que yo no tuve o que no sufran lo que yo sufrí. Y luego entendemos una ausencia de esta parte más afectiva, de esta parte más familiar, y ante las violencias y ante las ausencias se generan patrones que tienen que ver con lo emocional. Y el gran escape de las heridas emocionales o socioemocionales termina siendo las adicciones. Dígase el tema de las drogas, dígase el tema del alcohol. Y entonces el gran incremento de las adicciones está tiene mucha raíz en estas grandes heridas sociales. Y entonces en ello, si combinamos entonces la premisa de acceder al dinero
y una necesidad de atención emocional, ahí está el juego del crimen organizado, que ya no es solamente el narcotráfico, sino todo lo que deriva del dinero ilícito. Y entonces eso empieza a afectar muchas esferas de la sociedad. Y entonces, claro, la violencia que hoy venimos a vivir es consecuencia de todo un deterioro del tejido social, de las relaciones, de la cosmovisión, de la manera que hemos pensado, la manera en que hemos puesto los referentes éticos y morales, y estamos pagando la consecuencia de ello. Y luego, si le sumamos los paradigmas como el tema del castigo, tenemos entonces un paradigma donde creemos que la justicia se obtiene con el castigo y la punición. Entonces, si logramos castigar a las personas, vamos a obtener justicia. Y lo cierto es que no hay una reparación de fondo. Y al no haber una reparación de fondo, pues entonces sentimos que no hay una manera en la que esto se pueda componer. Y la conflictividad que ha aumentado también no ha ayudado mucho los mecanismos que tenemos para obtener esa justicia. Si creemos que la justicia va a ser solamente con jueces, con leyes, más leyes rígidas, tenemos un sistema que está colapsado. Y lo decía en el diagnóstico cuando hacíamos los conversatorios en el 2023 con los magistrados. Un magistrado dijo, imagínense que el problema es de esta magnitud. 3 personas que tienen que hacer la limpieza y barrer el Estadio Azteca. Todo el Estadio Azteca lleno de basura. Entonces, es un sistema que está colapsado y entonces el tema de justicia, pues termina en impunidad y eso hace que se genere un circuito donde reinicia otra vez la violencia. Es decir, la falta de justicia vuelve a crear condiciones de violencia. Y entonces en esa espiral estamos y eso toca hacer preguntas muy, muy de fondo. Y la primera pregunta es, ¿qué me pasa a mí como persona frente a la violencia? ¿Cómo me siento con ello? Y la indiferencia, la primera pauta es cuando no hacemos como este tiempo de reflexión y preguntarnos cómo me está afectando y compartirlo y dialogarlo. Porque cuando no lo platicamos con los demás, lo que nos pasa es que lo vamos normalizando. Esta idea no, pues hay que pasar la hoja y a lo que sigue. Momento, necesitamos desahogarnos, necesitamos decir lo que es, cómo estamos, necesitamos reflexionar esto. Porque si no lo hacemos, perdemos nuestra capacidad humana. Es como si nos volviéramos máquinas o robots que solo continuamos, solo producimos y solo continuamos. Entonces necesitamos un alto para sentir, un alto para hacer la reflexión, un alto para decir cómo nos sentimos, si hay enojo, si hay hartazgo, si hay cansancio. Y hacerlo colectivamente hace también que haya un tema terapéutico. Entonces, por eso estos espacios de hacer la reflexión, de hacer el alto, de también revisar cómo estamos, es la primera parte para no hacernos indiferente. Y entonces, bueno, a partir de ello vamos aprendiendo a indagar sobre esta realidad. Lo peor es hacernos ciegos. Eso, tarde que temprano, lo que hace es, se acumula tanto que explota de otra manera. Y entonces el no canalizar esto, el no trabajar este tema, termina siendo la excusa para que explote en otras formas. Y esa es la teoría del conflicto. Un conflicto es una necesidad que no se atendió. Y una necesidad no atendida, cuando pasa más tiempo, se vuelve problema y llega a una crisis. Y una crisis puede explotar en otras formas de violencia. Cuando queremos atender la realidad, estamos atendiendo múltiples crisis que tienen que ver con múltiples necesidades. Entonces, un primer diagnóstico tiene que ver con todas aquellas necesidades que no han sido resueltas. Entonces, desde ahí es eso. Y hablar de esta crisis tiene que ver con esto de cómo está también nuestra comunidad en el aislamiento y en la desconfianza. Y de aislarnos y desconfiar del otro, lo que va haciendo es también que el tejido social se siga debilitando. Entonces, hablar de violencia y hablar de paz es hablar de cómo está nuestro tejido social. Si nuestro tejido social está débil, es muy probable que estemos en una espiral donde terminemos en más violencia. Si tratamos de hacer algo por el tejido social, lo más probable es que vayamos reconstruyendo también esta paz.
Entonces, bueno, en resumen de cómo está la situación de violencia, tiene que ver con causas más estructurales, con causas más de nuestra relación, con cosas que se han ido acumulando y con la falta de estos espacios también para soltarlo, reflexionarlo y también ponernos en común. Todo ese circuito es lo que va configurando las cifras que hoy nos desbordan. Wow, pues muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta. Eh, Ahora nos encontramos ante estos dos hechos desgarradores, Gener, los hallazgos de Teuchitlán y la ejecución de los jóvenes de Salamanca. ¿Cómo leer estos hechos a la luz de este diagnóstico que nos has hecho tan realista y de frente o de cara a estos manifiestos de la SEM, ¿no? De la Confederación Episcopal Mexicana? ¿Qué juicio es necesario hacer para no quedarnos solo en la denuncia o en la indignación? Sí, pues bueno, estamos en un momento donde no podría decir que estos hechos son aislados o son la gota que derrama el vaso. Estamos continuamente con tantos hechos que siguen siendo esas gotas que derraman el vaso, en el sentido de que em, provocan y esta idea de que estamos tocando fondo y el fondo puede ser todavía más lejos. O sea, nunca se termina de tocar fondo porque los fondos se reinventan. En medio de eso, pues hay, claro, el tema de que las noticias ahora accedemos más a la información y en este bombardeo de información podemos mirar más la realidad, que no es una realidad nueva, a eso quiero ir, es una realidad que viene pasando ya de varios años. En los últimos 20 años es una realidad que nos ha acompañado. Ahora se visibiliza más, eso es lo que vemos. ¿Y cómo mirar esta realidad? Claro, lo primero es entender que en medio de estas realidades donde se exponen cosas atroces, donde estamos expuestos como a este también dolor, tiene que ver con personas. Entonces, todo lo que pase con las personas, con las pérdidas humanas, con lo que sacude a una sociedad, tenemos que entrar con una mirada, primero, no de indiferencia y de mucho respeto. Y ahí habla también la realidad de los signos de los tiempos y habla también la voz de Dios. Es como esta anécdota donde uno espera que Dios mande señales y hasta que no me mandes esto yo no voy a ver y todo el tiempo nos ha mandado señales a través de otras personas que vienen a pedir algo. Así es esta realidad que nos está gritando de cómo está la violencia y qué tenemos que hacer, qué tenemos que empezar a hacer para que esto frene. Hemos tenido muchas noticias que nos han sacudido. En algún momento fue lo de las cuestiones de género cuando mataron a una chica en Nuevo León, Devani, el caso de Devani, ahora lo de Teuchitlán, lo de los jóvenes, y todo esto se va acumulando en la sensación de que estamos viviendo este infierno. La lectura de todo esto tiene que ser también desde una lectura donde tenemos que poner los ojos a partir de cómo la iglesia también reacciona. Me parece fundamental esto que hace la iglesia, decir, a ver, en medio de un momento donde todo esto está apareciendo y se necesita diálogo y se necesita voz, es primero escuchar. En este mensaje que decía el episcopado, de que hay que ser la voz de aquellos que no tienen voz, pues a muchos otros entonces nos toca hacer esas orejas, empezar a escuchar. La tentación de todo esto es decir, estamos hartos y ya no quiero escuchar nada. Entonces no quiero ver, no quiero escuchar. Entonces, una primera forma de acercarte a esta realidad es tener el oído abierto y los ojos abiertos. Hay algo que nos quiere decir esta realidad. Es una realidad que seguramente duele, que seguramente nos va a indignar,
y no indignar en un sentido para que odiemos el mundo. Y entonces no se trata de acercarnos con odio. Se trata de que esto nos provoque como entrar a un proceso de reflexión, a un proceso inclusive de oración. Las realidades son formas de acercarnos a, si una realidad se ora, es una forma también de entender qué está pasando. Y estas realidades que son duras, pues hay voces también de esperanza. Cuando más me he acercado a los testimonios duros, eh, a veces hay como el miedo de, chin, ya no quiero escuchar más porque voy a escuchar cosas duras y cosas difíciles. Para mi sorpresa es, detrás de toda realidad dura y difícil, siempre hay ahí una voz de esperanza. Y lo voy a poner como en el ejemplo en este tema de las personas desaparecidas. Cuando me presentaron la primera vez a Doña Mari es una de las fundadoras del colectivo de búsquedas, de los primeros movimientos nacionales de búsquedas. A Doña Mari le desaparecieron 4 hijos en diferentes momentos. Y, y ahora es una de las personas que da la vida por buscar, son de las que organizan con palas, se han ido a varios lugares a buscar a sus hijos. Y entonces ella comparte su dolor de lo que significa perder 4 hijos, pero también dice, y yo nunca me imaginé tener también esta otra oportunidad de mover y atender el corazón de otras madres que como yo hemos sido víctimas y ahora también tengo la oportunidad de acompañar a estos otros corazones. Yo nunca me imaginé y yo nunca me vi haciendo lo que ahora, donde tengo que ir a comunidades y tengo que hablar con gobierno, con iglesias y termino siendo un factor donde van uniendo a otras gentes para el tema de búsquedas. Y entonces ella no se imaginaba también en esta acción poder contribuir a una realidad tan dura. Y entonces dice, yo no debería estar haciendo esto. Sin embargo, aquí estoy y no lo voy a dejar de hacer, porque también en medio de esta realidad tan dura y lo que a mí me ha tocado, también he encontrado una misión. Y ha resignificado mucho su vida también a partir de eso. Y entonces es ahí donde digo, mira, esta persona que ha sido una gran víctima, en medio de esta realidad, hoy también es una esperanza y nos abre los ojos. Y también si ella no se rinde y si ella en medio de todo ese dolor puede hacer algo, ¿qué no podemos hacer todas las demás personas? Entonces, la confianza de que en medio de esa realidad también hay algo de Dios y algo de esperanza. Y, y lo voy a platicar también más adelante, pero tiene que ver también con esta mirada, al menos en la espiritualidad ignaciana, que me gusta mucho. En los ejercicios espirituales hay un proceso en el que son 4 semanas o 4 etapas, y la tercera semana tiene que ver con la muerte y crucifixión. Y San Ignacio decía, eh, para poder ser parte de este Jesús que vemos como resucitado, como rey, esa etapa que es la número 4, que es la resurrección, no podemos llegar a ella si no pasamos primero por la cruz y por la muerte. Y pasar por la cruz y por la muerte es abrazar el dolor, es abrazar esta realidad, así como Jesús abrazó la cruz. Si en eso también acompañamos, caminamos, también podemos ser parte de la gloria de la resurrección. Pero no podemos solamente esperar la resurrección si evadimos esta parte de abrazar también la cruz. Entonces, estas realidades que pasan, concluyo esta parte de la pregunta, necesitamos acercarnos de abrazar esta cruz, de abrazar esta realidad, verla con este respeto, ver que ahí hay dignidad de otras personas y desde ahí abrir. Lo peor sería que rechacemos, que nos alejemos y que no seamos indiferentes a esto. Entonces, si queremos construir, si queremos ser testigos de la esperanza, necesitamos también abrazar esta realidad que nos cuesta trabajo a veces. Qué impresionante esto que nos comentas, ¿no? Como si fuera
al revés, lo que nosotros normalmente, humanamente hacemos es evitar lo que nos duele, lo que no nos gusta, como si fuera eso lo que nos fuera a aliviar, cuando es al revés, ¿no? Cuando es mirar a la realidad lo que nos dices y probablemente la espiral que vas a llegar a decirnos cómo se vuelca, ¿no? Una espiral distinta a al deterioro. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Eh, Ahora, bueno, en la segunda parte del título de nuestro encuentro de hoy, que pusimos Teuchtitlán y lo que no es infierno, vamos a centrarnos en la segunda parte, lo que no es infierno. En la editorial de la revista leemos que lo que no es infierno tiene un rasgo inconfundible. Es real, concreto, preciso, tiene nombre y rostro. Frente a tanto dolor, tantas situaciones de injusticia y violencia, tú has tenido una experiencia que no te sume en la fatalidad, una especie de resistencia comunitaria al infierno. Cuéntanos, Jenner, ¿qué ha significado para ti y para la comunidad de Tancítaro, Michoacán, vivir una experiencia de humanidad que se opone a la lógica de la violencia? ¿Qué hace posible que eso suceda? Claro, con mucho gusto. Hay una experiencia que a mí me ha marcado muchísimo, que tuve la oportunidad junto con el equipo del CIAS, con el padre Jorge Atilano, que aprendimos mucho de esta realidad con la que pudimos también poder hacer proyectos que nos dieran referencia para replicar en otros lados. Es la experiencia de un municipio en Michoacán que se llama Tancita. Y cuando escuché la palabra infierno, recordé en las primeras visitas, en el primer diagnóstico que hacíamos, cómo la gente nos decía, esto que vivimos fue un infierno. Y voy a hacer un poco de referencia a esto y cómo se fue también transformando. En la época más dura de la década pasada, estoy hablando entre 2010 y 2020, eh, México se decía que había habido una curva de crisis de violencia muy alta en el 2011, que fue cuando se destapa todo esto de las campañas de Sicilia, de no más muerte, no más desapariciones. Ya después, 2019, elevó la cifra. En Michoacán fue uno de los lugares donde se vivió muy fuerte el tema del secuestro, la extorsión. Y Tancítaro era el ojo de huracán de esta zona, pues porque es una tierra donde hay mucho limón, hay sobre todo mucho aguacate. De Tancítaro sale mucho del aguacate de exportación que se va a Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces el crimen organizado vio una mina de oro y empezó como a extorsionar, primero poniendo cuotas para sacar el aguacate, luego secuestrando gente, luego apoderándose de tierras eh, y luego asesinando. Tanto que en el 2009, por ejemplo, todo el cabildo renunció, el gobierno municipal renunció porque habían matado ya a 3 personas, al secretario del ayuntamiento, a un regidor y a un director. Y entonces decían, aquí no podemos gobernar. Y renunciaron todos y se gobierna desde entonces el Congreso del Estado. Y la gente decía, aquí estamos viviendo un infierno porque imagínate que cada semana nos digan a quienes desaparecieron, a quienes secuestraron y que nos pidan rescate. Era vivir y decían, esto ya no es vida, ya no podemos vivir este infierno, ya no podemos ser dueño de nuestras tierras, de nuestro trabajo, ya no podemos garantizar la seguridad de nuestra familia, eh, no podemos vivir de esta manera. Al grado de que decían, si no hacemos algo, da igual que nos maten luchando o que nos mate el crimen organizado. Y entonces bajo esta idea de que se sentían que era un infierno lo que estaban viviendo, pues decidieron levantarse. Siguieron la inspiración, en este caso del doctor Mireles, que los autodefensas del 2013, y ellos decidieron tomar como esa inspiración y se levantaron en armas contra el crimen organizado. Eso hizo que expulsaran al crimen organizado de su territorio, pero lo importante no fue como ese levantamiento, sino que llegó un punto donde dijeron, necesitamos unirnos como comunidad
y si no salimos juntos de esto, no lo vamos a lograr. Y a partir de eso, todos pusieron de sí, cooperaron para vigilar las entradas del municipio. Y desde ahí levantar, en el primer momento fueron barricadas y día y noche vigilar, día y noche vigilar, día y noche vigilar. Y si hubiera una amenaza, ahí estaban 300 camionetas, estaba todo el pueblo unido. Pasó el tiempo, llegó 2015 y esto les permitió ganar mucha unidad. De hecho, en las barricadas, pues ahí pues se veían las caras, conversaban y se dieron cuenta que estaban divididos como comunidad. Mucho tiempo estuvieron sin conocerse, mucho tiempo las familias que eran originales del lugar se separaron. Ah, entonces compartimos misma familia. Ah, yo no sabía que tú eras también parte de la familia. Y, y eso fue como también entender que la dinámica que los fue fragmentando fue poner al dios aguacate en medio de la comunidad. Tú llegabas a Tancítaro y veías un monumento al aguacate. Avanzabas y veías otro monumento al aguacate. Y el famoso oro verde lo que hizo fue cambiar la dinámica de la comunidad. Y mucha gente decía, llegó un momento en que teníamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con tanto dinero, de lo redituable que era como el aguacate. Pero también nos empezamos a perder y también empezamos a decirle a nuestros hijos, ¿para qué estudian si tenemos la huerta? Mm. Y entonces todo eso empezó a cambiar la dinámica de la sociedad. Y luego los partidos políticos empezaron a dividir. Y luego las iglesias empezaron a dividir. Entonces tenemos toda esa fragmentación del tejido social. Y en 2015 se dieron cuenta que la violencia los obligó a unirse si querían mantener la seguridad. En aquel momento no había estas coaliciones de partidos políticos como las hemos visto en los últimos tiempos. Y ahí fue que decían, necesitamos un diálogo, porque si en las campañas del 2015 nos vamos a pelear, vamos a poner en juego la seguridad que hemos construido. Y entonces entramos a hacer diálogo, todavía no existía esto del Diálogo Nacional por la Paz, y fueron los diálogos lo que llevó a hacer los acuerdos para que dijeran, no, no vamos a hacer las campañas de pelearnos como partidos políticos, vamos a hacer un pacto para que todos los partidos políticos estemos en el gobierno y vamos a poner a una persona que sea la que nos represente con honestidad y moralidad. Y ahí eligieron al doctor Arturo Olivera, médico de profesión, había sido seminarista religioso y actualmente daba, o en ese momento daba clases de bachillerato. Entonces era profesor, era alguien cercano a los jóvenes y que había sido el profesor de muchos de los que estaban en la política y él abanderó. De hecho, bueno, anécdota personal, cuando a mí me manda el padre Atilano a decir, pues ya está el gobierno y quieren empezar a trabajar, ve, asesóralos para hacer el plan de desarrollo municipal, toda esta primera parte. Decía, no me mandes a trabajar con un presidente del PRI, con todo pues todo lo que yo tenía de prejuicios. Pero cuando dejé de ver el partido político y vi la persona y la calidad de persona que era, decía, claro, este liderazgo es diferente y esto que se está construyendo puede ser diferente. Entonces, el primer acuerdo fue que no se iban a dividir en partidos políticos, sino que todos iban a estar en una coalición. Y que el segundo pacto fue que no iban a hacer la campaña, sino que iban a hacer un diagnóstico. Y primero que hicieron fue que se acercaron a las comunidades y lo primero que salió fue el dolor de las comunidades. Pencítaro tiene como 83 comunidades. Y acercarse a esa realidad fue escuchar la queja de tanta gente que dice, nosotros ya no creemos en el gobierno. El gobierno no nos protegió, el gobierno nos abandonó cuando estaba lo más difícil y fuimos los ciudadanos que recuperamos la ciudad. ¿Cómo quieren que creamos en ustedes? A mí me mataron a tal familiar. Y los políticos dijeron, pues también a mí me desaparecieron gente, tenemos algo en común y acá queremos también construir una propuesta en común. Y se hicieron los primeros tres pactos para decir, vamos a creer y vamos a abanderar esto, vamos a confiar en esto con tres condiciones. Que las obras se distribuyan de manera equitativa entre todas las comunidades, que se ponga ante todo como primer objetivo mantener la seguridad y la paz y como tercero, que haya transparencia en lo que hace el gobierno, si queremos volver a confiar. Y ahí nace el lema de por la paz y la unidad de Tancítaro. Ese fue el lema que unió a todo el municipio. Entonces, ya que ganan las elecciones, están representados,
empieza entonces la organización comunitaria, decir, ok, si queremos que no haya este privilegio de que se hacen obras en los lugares donde están los ricos y las comunidades más lejanas, las más olvidadas, vamos a hacer la priorización de la obra pública a través del presupuesto participativo. Se crearon comités en cada una de las colonias y de los barrios y de las comunidades, y luego se hicieron asambleas de zona, de tal manera que había una representación, 11 zonas con 3 representantes en cada zona, eran 33 personas ciudadanas, en las que les dimos la mejor formación para ser personas que pudieran entender cómo funciona la administración pública, qué es la participación ciudadana, qué es la participación comunitaria, metodologías de trabajo. Y luego tuvimos que hacer lo mismo con los funcionarios porque nos dimos cuenta que los ciudadanos tenían mejores capacidades que los funcionarios y tuvimos que hacer ahora ir a fortalecer también al municipio y crear entonces la sinergia de trabajo. Entonces los ciudadanos entienden, entonces no es que hay un ramo de dinero que se puede utilizar en cualquier cosa, no, pues ahora resulta que entendemos que el ramo etiquetado del 33 es solamente para ciertas cosas. Ah, ¿y qué pasa si nosotros como ciudadanos ponemos cierto dinero y entonces ya podemos hacer también partícipes de la obra? No, pues sí se puede. Y al final lograron que se hicieran obras en todas las comunidades, en todas las zonas, hubo la distribución del presupuesto participativo. Y eso le dio más confianza. Se creó el Consejo de Seguridad, donde en el Consejo de Seguridad participaba desde luego la policía, el gobierno municipal, los aguacateros, la iglesia y los representantes ciudadanos. Y al inicio era empezar a darle institucionalidad. Esto de los autodefensas es un tema complicado porque, claro, legalmente el uso de armas no es válido, ¿no? La ley dice que eso no puedes portar las armas. Y entonces fue empezar esta reflexión y para mí lo bello fue que dijeron, ya entendimos que nuestras armas no son las armas de fuego, nuestras armas es la capacidad que tenemos de comunicarnos entre nosotros. Y entonces crearon todo un sistema donde decir, a ver, cualquier situación, sabemos que podemos comunicarnos en una red privada con el policía, con el director de la policía, que toda la policía no es de fuera, es gente que conocemos, es gente local y que entonces podemos organizarnos para atender frentes de amenazas en común. Y luego ya las amenazas no eran tanto las de fuera, sino las riñas entre las comunidades. Y entonces empezaron a decir, necesitamos también fortalecer a la policía y trabajar ciudadano y policía para atender conflictividad local. Y luego llegó un momento en que ya los temas se fueron al medio ambiente y crearon el Consejo de Seguridad Municipal donde, oye, pues estamos viendo que aquí deforestan el pino para sembrar aguacate, ¿qué tal si citamos al dueño y le decimos esto, que no es legal, no queremos meternos con Profepa porque eso nunca resuelve nada, pero podemos resolverlo acá, en diálogo? Y se terminaban haciendo acuerdos donde decían, bueno, el dueño acordó, pues sí, que se quite el aguacate y se vuelva a sembrar pino. ¿Quieren reforestar? Abro mi terreno y hagamos una campaña de reforestación. Y se hacían acuerdos. Y entonces se generaba una manera distinta de resolver el conflicto que no era la punición, sino la restauración. Y entonces eso fue un efecto de pasar a ello. Y, y luego el tema de la transparencia, llegó un momento en que los ciudadanos, cuando se iban a contratar a gente del municipio, primero las propuestas pasaban a los ciudadanos en la comisión de transparencia, examinaban los perfiles y decía, de todos estos 3 son los que vemos que tienen mejores perfiles para hacerlo. Ya de estos 3 que elija ya el encargado, el oficial mayor del ayuntamiento. Pero pasaba por ese filtro de los ciudadanos. Vamos a recambiar las orientaciones de las calles, primero que venga la propuesta ciudadana y luego ya la implementa el gobierno municipal, evaluar a los funcionarios, asambleas para dar cuentas. Y esto inclusive fue de mucho bien para el presidente municipal y el equipo de trabajo. Decía, a mí como presidente municipal me están obligando del gobierno del estado, Silvano Aureoles, a que yo firme el documento de mando unificado para que venga la policía de fuera a hacerse cargo. Y yo le dije, no quisiera que mandes a un representante a hablar con la gente, yo te convoco a una asamblea. Y mandaron un representante del gobierno del estado. Y cuando vieron que había una asamblea organizada y la gente votó porque no querían el mando unificado, ya no le volvieron a decir a Tancítaro, vente al mando unificado. Y entonces, eso se fue construyendo en 3 años. Y también descubrimos problemas muy fuertes. En medio de toda esta violencia, los jóvenes que vieron esta violencia, que la padecieron, eh,
ya cuando se podía recuperar el espacio público se hacía para el alcohol. Las fiestas terminaban en alcohol y, y acá cambia el paradigma de lo punitivo también, porque se veía que las personas que estaban en situación de adicciones eran personas enfermas, malas, y que había que llevar engañadamente a soltar en un anexo para que se compusieran. Y regresaban odiando a la familia, regresaban aprendiendo otras formas de adicciones. Entonces la gente dijo, no podemos seguir ese modelo, necesitamos algo diferente. Y entonces entendieron que también con el apoyo del CIAS, entender que hay otros modelos de comunidad terapéutica donde se trabaja con la familia. Lo primero que entender es que no es la persona adicta la culpable. Hay un ambiente que favorece que las personas estén en una situación de adicciones. Y todos somos corresponsables de esa parte socialmente. Y entonces la iglesia dijo, bueno, yo doy el terreno. El municipio dijo, bueno, yo voy a dar a los psicólogos. La sociedad civil, que el CIA dijo, bueno, yo voy a dar la capacitación y el modelo de comunidad terapéutica. Los aguacateros dijeron, nosotros vamos a apoyar económicamente para que tengan la parte de comida y se atendían a sus familias, a los jóvenes, hacían servicio en la comunidad, se iban también a reforestar. Y entonces se veía que la tasa de reincidencia en temas de adicciones disminuía. Claro, es muy difícil lograr que una persona no recaiga de manera inmediata. Son procesos que a veces das 2 pasos y retrocedes 5. Son procesos muy complejos. Pero se vio que había muchísimo más efectividad. El proyecto todavía continúa hasta la fecha. Y entonces, con esto termino esta anécdota. Tancítaro decidió, el día que conmemoraban que se levantaron fue el 16 de noviembre. Y dijeron, el 16 de noviembre no fue el día que nos levantamos. El 16 de noviembre fue el día que nos unimos como comunidad. Vamos a llamarle a este día el Día de la Comunidad. Y vamos a hacer este día, vamos a empezar con una misa, vamos a hacerla en las diferentes localidades que son grandes, vamos a hacer que se bendiga a la policía. El padre Atilano ha estado en muchas misas donde también se ha dado la bendición. La comunidad extiende su mano para bendecir a la policía, agradecer que son las personas que nos cuidan. Vamos a hacer un acto cívico en las escuelas para recordar este día y que haya memoria cívica de que es importante la unión del pueblo. Y vamos a hacer una fiesta con carnitas que estaban muy buenas y con música banda. Y entonces resignificar eso es resignificar ese infierno, ese dolor, ese tiempo que fue muy difícil. eh, es como ver al pueblo de Tancítaro pasar de la cruz a la resurrección. Y es todo ese proceso. Pero no pudimos haber llegado allá sin haber escuchado primero el dolor, sin haber visto también estos signos de esperanza en medio de esa violencia y en medio de cómo fue el proceso. Y que hoy esa reconstrucción, claro, siguen teniendo otros retos y siguen habiendo otras cosas y no es que no pase nada tan cítaro en cuanto a violencia, no pasan secuestros y extorsiones, pero hay todavía mucha violencia en casas, hay todavía el tema de adicciones, desde luego, como todo lugar, no es el paraíso, pero no es el infierno. Entonces, puedo decir que el infierno no es esa situación de dolor. Esto que llamamos infierno muchas veces es el pretexto para empezar el camino de la resurrección. Y también lo hilo con mucho de esta película que pasó en el 2010 llamada Infierno, un diálogo de los actores cuando dos del crimen organizado le dicen, oye, ¿no tienes remordimiento de matar personas? Y le decían, ¿no tienes miedo de irte al infierno? Y decían, no, infierno es lo que vivimos de chico cuando no teníamos de comer. Y entonces eso no es infierno, estas situaciones de injusticia, estas situaciones de mucho dolor, son situaciones que se pueden transformar, son situaciones que se puede pasar de la cruz a la esperanza. Entonces, hay una posibilidad, son procesos complicados, pero también hay experiencias de esperanza. Y eso de Transítaro hoy ha sido una vela que nos está llevando el testimonio y la experiencia metodológica de proyectos de tejido social a otros lugares que se ha compartido y que se está ejecutando procesos muy similares. Entonces, eso para mí ha sido que ahorita, cuando escucho Infierno y veo la experiencia de Tancítaro, también veo esta experiencia de cómo pasaron a la resurrección.
Sí, esta comunidad no solamente regresó a su dinámica original, sino se reinventó, ¿no? Creativamente con todo lo que nos estás platicando, Jenner. Pues vamos a la última pregunta del diálogo. A la luz de todo lo que nos has compartido, Jenner, desde el diagnóstico, los hechos recientes, tu experiencia y el diálogo, ¿qué juicio ha llamado o resuena con más fuerza en ti hoy? ¿Y qué podemos aprender como cristianos ante este abismo de dolor y esta necesidad de paz? ¿Qué lugar tiene el hecho cristiano en este camino? Digo, ya nos mencionaste ahorita al final las luces, pero quisiéramos oírte de viva voz. ¿Qué resuena en ti todo esto? Claro. Yo encuentro en la espiritualidad, todas las espiritualidades que vienen pues de Jesús, del cristianismo, hay muchas claves importantes. También que yo lo he aprendido en la experiencia de la espiritualidad ignaciana, que sigue a Jesús. Es el centro de la espiritualidad. Para mí algo importante cuando hablamos de esta realidad es un ejercicio de meditación que se llama encarnación. Este ejercicio toma de referencia cuando San Ignacio imagina que están las tres personas divinas, está Dios Padre, está Dios Hijo, el Espíritu Santo, están reunidos y están viendo pues la creación, el mundo, y dicen, mira este mundo como están. Hay personas que ríen, hay personas que lloran, hay personas naciendo, hay personas muriendo, hay personas que sufren, hay personas que están viviendo muchas cosas, hay quienes comen, quienes no comen. Entonces, una divinidad, un Dios trino, que al ver esa realidad, el que dice, cuando dicen la pregunta, ¿qué vamos a hacer con la creación? Y entonces imaginar que quien alza la mano es este Jesús que dice, yo voy, yo me voy a bajar, yo me voy a hacer carne, voy a nacer como uno de ellos, voy a nacer en las condiciones de un pesebre, dentro de una persecución, en la pobreza, voy a vivir todo este dolor y desde allá voy a hacer esta redención, que es la propuesta de redención que tenemos desde Jesús, enviado por el Padre. Entonces, esta clave de encarnación significa aprender a hacernos carne, aprender a sentir, aprender a oler, a bajarnos. Y a bajarnos y hacernos carne implica también sentir este dolor de esta realidad. Y entonces cuando empezamos a sentir este dolor y empezamos también a hacernos carne, vamos entendiendo más esta realidad. El proyecto no fue un Dios que dijo, pues ahorita voy y resuelvo en 3 segundos el mundo y ahorita pongo justicia y ahorita mato a los malos o elimino a los malos, y que eso es lo que deseaba el pueblo judío muchas veces. Los romanos nos están dominando, necesitamos que venga un rey a poner orden. Y eso esperaban de Jesús, que fuera un rey que viniera a cambiar el imperio. Y no fue así. Fue todo lo contrario. Fue alguien que vino a predicar y que puso el amor en el centro, y que desde ahí y desde también padecer la violencia, un juicio atroz, una violencia de cruz horrible, que incluso a los discípulos los puso en una situación de miedo, de desolación, de a puertas cerradas. Ahí nace la semilla de la iglesia. Y ahí nace la gente que dijo, aquí salimos, y ese mensaje y esto, y se va construyendo la iglesia. Ese es el poder de la encarnación. La violencia no se va a resolver con más armas, con más cámaras, con fuerza. Se va a resolver con estas acciones de a poco, de ir sumando, de ir encarnando, de ir construyendo iglesia. Y entonces, la primera reflexión de la encarnación es que nosotros nos hagamos carne en la realidad que nos toca vivir.
Y la realidad que nos toca vivir muchas veces empieza también en esta familia, encarnarnos en nuestra familia, encarnarnos en nuestro lugar de trabajo, encarnarnos también en las comunidades que están marginadas o que sufren, en escuchar estos testimonios. Ahí es también donde podemos hacernos carne. No implica que la primera acción sea qué vamos a dar o qué vamos a hacer. Primero es hacernos carne. Primero es aprender a escuchar, aprender a sentir la realidad, aprender a ver la realidad. Después de eso, la siguiente clave es poner en común. Si yo me encarno, ahí va a hablar Dios en la mente, en el corazón. Y eso que me dice, cuando yo lo pongo en común, en grupo, en comunidad, en mi iglesia, en el equipo, en la familia, podemos entonces discernir. Los llamados que Dios va haciendo en lo particular, al ponerse en común, se van construyendo llamados comunitarios. Y entonces los llamados comunitarios se pueden operar y poner en acción. De la encarnación a la acción pasa por esta oración del discernimiento en común. Y entonces no es, la primera parte es arranquemos a hacer. Hagamos un alto, sintamos, encarnémonos y luego va saliendo la acción. Y la acción puesta en común tiene muchísima más efectividad y durabilidad frente a lo que individualmente podamos colocar, que siempre son granitos de arena, pero esta idea de que el individuo, la individualización es la respuesta a todo, aquí es una propuesta más de hacerlo desde lo común, desde lo colectivo, desde lo grupal. Esa es la semilla de la iglesia, la sinodalidad. Y entonces ahí podemos, como movimiento, como células, como núcleos, también podemos hacer algo. Y eso es lo que estamos tratando de promover en Diálogo Nacional por la Paz, que creemos que este discernimiento que le llamamos diálogo nos puede poner a hacer cosas en común. Y así es como se ha ido llevando este movimiento y nos ha llevado también a acciones y a construir redes. Y estas redes son muy urgentes. Para mí la respuesta bella de lo que se hizo en muchas plazas de los estados en este país, de las velas, de los zapatos, de las oraciones, de las manifestaciones, también con lo de Salamanca, ahora que sí, que lo último que hemos comentado en el equipo nacional es lo que vamos a acercarnos ahora con las pastorales juveniles, con los jóvenes. Ha habido muy buena respuesta porque ahí el sentir se está movilizando en lo comunitario. Y entonces esto también es no hacer indiferencia, sino sentir esto. Todavía no estamos hablando de proyectos o cosas que vamos a hacer o cómo vamos a incidir políticamente. Todavía no hablamos de eso. Este es el primer momento, sentir esa realidad, orar esta realidad y tener una respuesta comunitaria. Entonces, en este momento yo quisiera dejarlo como en esas pautas para luego venir ya a hablar de todo lo que significa proyecto. Pero si esto no queda bien asentado, el proyecto tampoco va a estar bien. Excelente, Gene, pues hacernos carne, ¿no? Y poner en común, construyendo iglesia. Pues vamos ahora a la última sección, que es dar pie a que nuestro auditorio participe, las personas que están ahí detrás, que si quiera alguien abrir su micrófono para hacer una pregunta, comentario, eh, están ahorita en el momento. O algún comentario en el chat, saber de dónde nos visitan. ¿Se escucha? Sí, Y gracias. Este, perdón, aquí algo falló en la computadora. José Eh, Antonio. ya, gracias. Primero quiero agradecerte la experiencia que nos has compartido porque es impactante. Quiero confesarte que antes de entrar a la plática fui a correr y pues andaba pensando en estos temas y decía, bueno, ¿cómo una realidad tan grande que nos supera el tema de la violencia, pues el pecado, el mal, ¿no? Todas estas cosas que vivimos se puede, digamos, afrontar o con una, digo, no solo con una esperanza, sino con una posibilidad real de cambio, ¿no?
Y la experiencia que nos has comentado, pues es eso, o sea, es algo real que ha cambiado, entiendo, una comunidad que no es perfecta, ¿no? Que tendrá sus problemas, y además que es algo que hay que construir diario, cada momento, y que es tan frágil como nuestra humanidad, se puede perder, ¿no? Pero también se puede sostener. Y eso me impacta porque, digamos, yo pensaba, bueno, si en México somos 100 millones de habitantes, ¿cómo hacerle para que los 100 millones nos pongamos de acuerdo, nos querramos, no nos matemos y nos veamos como hermanos, ¿no? Entonces, esta experiencia que tú nos comentas realmente me impresiona porque me hace ver que esto que deseamos es posible, ¿no? O sea, se ve y es una posibilidad real de construir. Segunda cosa que quiero decir muy brevemente es que por lo que pude captar no es, aquí está el manual, 1, 2, 3, aplíquenlo y así va a pasar, sino que ha sido toda una implicación personal tuya y de la comunidad y de diferentes personas. También dijiste algo que me impactó, que dijiste fue construir iglesia, ¿no? Eh, para nosotros en el movimiento, Yusani dice, ¿no? Nuestra contribución más grande es esa, es construir la iglesia, ¿no? No es hacer otra cosa, no es cambiar el mundo. Entonces me impactó esto que tú dijiste porque pareciera que eso es nada frente a una realidad tan grande. Entonces te quiero agradecer por eso. Y tercera cosa que comento también, y con esto termino, es en el texto que estamos leyendo ahora, Yusani dice que el signo más, el signo más grande, ¿no? Supremo, dice, de, de la existencia del misterio de Dios, es el yo, es la persona, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo es que perdemos tan fácilmente? O sea, ¿cómo es que no tenemos esa capacidad de mirar al otro, ¿no? A cualquier otro que está frente a nosotros, como el signo supremo de la presencia del misterio. En cristiano diríamos, pues lo que hagas con uno de ellos lo hiciste conmigo, si me diste, ¿no? Cuando te vimos, pues cuando me diste de comer, cuando me diste de beber, cuando me hospedaste, cuando me visitaste, etcétera. Pero mi pregunta iba más bien en el sentido de decir esta experiencia que tú nos compartes, em, digamos, ¿cómo es que es pregunta, ¿cómo es que la comunidad, la gente, a partir de esa realidad tan impactante, ¿no? Pudo empezarse a mirar de otra manera? O sea, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué sucedió? Porque yo diría, esto prácticamente es un milagro. O sea, que nos veamos unos a otros con la mirada que tú has descrito y que esa mirada se sostenga a pesar de nuestra debilidad y todo, para mí eso es un milagro, ¿no? Es como que sucede incluso en la familia, o sea, para mirar al hijo, a la esposa, al vecino, a la suegra, al cuñado, ¿no? Con esa mirada hace falta algo más que buena voluntad, ¿no? Entonces, esa es un poco mi pregunta, de decirte, ¿cuál fue el factor? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que la gente empieza a mirarse de otra manera? ¿Qué experiencia tuvieron que vivir para que se puedan mirar o podamos mirarnos de una manera distinta y construir la vida, como tú la has descrito, de una manera distinta? Muchas gracias y perdón por extenderme tanto. No, no sé si prefieren hacer como una ronda de preguntas o vamos una por una, lo que ustedes me recomienden. Si quieren, damos pie a una intervención más. Hugo, ¿cómo vamos de tiempo? Ahí está el señor Andrés Bailón, de Chihuahua, para que... Sí, buenas tardes. Primero, agradecer la exposición tan realista y tan cristiana que nos ha expuesto Gener. Y recordar, hace unas cuantas semanas tuvimos los ejercicios no, el retiro de Cuaresma. Y recuerdo unas palabras del padre Roberto Soco que decía que cuando uno ve al otro, en el otro, el rostro de Cristo, es cuando realmente es
tenerlo en el corazón, porque ver a los demás nada más en una simple relación humana o de ver su sufrimiento, pero no ver a Cristo en ello, eso sería puro sentimentalismo. Y me llamó mucho la atención porque tiene relación con lo que nos ha expuesto Jenner, este, en el sentido de que solamente involucrándonos y viendo a aquellos que están sufriendo por estas pérdidas, por esta situación de violencia en el país. Miren, aquí en Chihuahua apenas estamos tratando de procesar un poquito, de comprender un poco la situación de cerca de 100 muertos que aparecieron en una fosa clandestina en la región de Casas Grandes. Y por eso cuando pasa esto en Jalisco, pues desde luego que el dolor para uno es doble porque, o múltiple, porque allí en Casa Grande están desaparecidos exalumnos míos, padres de familia que estuvimos allá que estuvieron conmigo. Pero mientras que no se involucre uno con ellos cara a cara, en la visita, cuando hemos visitado a algunas personas que han tenido personas desaparecidas, hijos desaparecidos, familiares desaparecidos, es cuando uno empieza, es como cuando la caritativa, que empieza uno a sentir el dolor ajeno y empieza a ver en esas personas y en los desaparecidos incluso el rostro de Cristo. Me parece que efectivamente hay un problema, que es de todos, como bien se ha expresado aquí, todos tenemos mucho que ver con respecto a esta situación que vivimos. El Papa Francisco en Fratelli Tutti y en este Laudato Si nos ha hablado mucho del problema del individualismo, que es un cáncer que vivimos. Gracias, es todo lo que quería expresar. Gracias por escucharme. Muchas gracias, José. Gracias también, Andrés. Comparto brevemente bueno, la experiencia que he visto en Tancítaro y en otros lugares. Poner en común el dolor ha sido algo que empieza a cambiar la sensibilización. Nadie ha sido exento de la violencia. Todos hemos tenido una situación donde la violencia nos ha tocado, nos ha quitado algo, nos ha lastimado. No es una competencia de quién la ha hecho más o menos, pero poner en común el dolor empieza, uno, a sentirnos en comunidad en ese dolor y dos, cómo hacernos sensible y empezar a activar la solidaridad. Esa semillita de solidaridad todos la tenemos, a veces muy oculta, pero la tenemos. Y entonces es lo mágico de la conversación en común, en escucharnos y también en poner cómo estamos, se empieza a activar algo. Y eso que se activó en Tancítaro empezó a ser la raíz de estas acciones. Creo que en una sociedad donde no hay espacio de hablar, de conversar, de poner en común, hace evidente esa necesidad. Y entonces, ¿cómo empezamos a proponer primero esos espacios de una conversación respetuosa, una conversación orante, si se puede, en espacios como estos? Esa es la primera pauta que va haciendo que las cosas vayan iniciando este proceso de manera diferente. Y claro, tiene este rostro, que es lo que dice Andrés, ahí cuando contemplamos ese dolor, pues vemos ese rostro y ese rostro nos acompaña. Entonces, eso es importante, que no sean números, sino que tienen estos rostros. Les comparto también lo que dice Andrés. Bien, creo que tiene la palabra por ahí Celia y Memo. Nuria, Nuria, perdón. y luego Memo. Y con ellos terminamos, las preguntas. Hola, Las buenas tardes. Mucho gusto, Jenner, en volverte a ver ahora a través de esta oportunidad. Nos conocimos y nos encontramos en Encuentro Coatzacoalcos. Y esto que nos has platicado me hace entender y ver que ante una realidad, pues las personas
ante una realidad compleja, difícil, las personas, como pasó ahí en Tancítaro, tienen que tomar lo más esencial que les constituye, que es humanidad, ¿no? Que es encontrarse, verse, no ser ajenos. O sea, esa es como la gran fortaleza de la que puede resurgir todo. Y es bella esa imagen que dijiste de nuestras armas no son los fusibles, los AK-40, nuestras armas son el diálogo, o sea, algo tan fundamental, porque el diálogo te obliga a ponerte frente al otro con lo que eres. Y ante esa situación tan difícil como la que se vive allá, ahora sí que no hay lugar a ni siquiera hacer una falsa imagen de quién eres, porque dices quién eres diciendo lo que necesitas, ¿no? ¿Cuál es tu dolor? Entonces, es un completo revelarse al otro de una manera como pocas veces quizá, ¿no? Y yo quiero también poner un ejemplo, porque algo que a mí siempre me inquieta es, yo sé, pues, como ahora nos lo comentas, que hay comunidades y realidades difíciles, pero al mismo tiempo estamos, como se decía por ahí, somos un montón de millones en el país y quienes no estamos en esa situación eh, tan compleja, somos conscientes del problema que significa para el país, pero nos mantenemos eh, sin hacer nada, o sea, nos mantenemos solo preocupados eh, sin intervenir, ¿no? Y esto empieza empieza a conflictuar, porque pues yo tengo personas cercanas, ¿no? Que dicen, ¿y qué se puede hacer? Y parece que no se puede hacer nada, ¿no? No estamos quizá metidos en una realidad tan compleja como esa o como pasa en algunas de las comunidades desplazadas en Chiapas, pero aún así sentimos que ya no es válido solo estar de testigos, ¿no? Sino ver, sino también involucrarnos, implicarnos. Entonces, que la cuestión de diálogos por la paz, yo entiendo que intenta hacer una invitación a todos, o sea, no solamente a los que han sufrido directamente una violencia, sino todos, porque este es un problema de todo el país, ¿no? Y, y esto, ¿no? O sea, también esto da esperanza para los que estamos de este lado, ¿no? Saber que sí podemos hacer algo, saber que sí podemos participar. Eh, el año pasado tuve la posibilidad de participar en un evento académico y para mí fue muy impactante como en un evento académico de derecho de la UNAM. En un evento académico, cuando se trató el tema de desaparición forzada desde el ámbito legal, una de las personas, uno de los expositores que estaba explicando en qué consistía su investigación doctoral, se atrevió a poner en común el dolor, se atrevió a decir, yo hubiera querido investigar otro tema, pero estoy investigando este tema porque mi hermana está desaparecida, ¿no? Eso hizo a todos los de la mesa, después de la mesa, a buscarse como personas, ya no como investigadores de un tema jurídico, a buscarse como personas, a decir, oye, pues yo con lo que he investigado he visto este problema y yo este, y por eso no damos con las personas desaparecidas, poniendo en común el dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ámbito académico, vamos a decir. Entonces, ¿cómo podemos como sociedad, un ámbito académico, un ámbito social, el ámbito de las madres buscadoras, el ámbito de los jóvenes, el ámbito de la iglesia, hacer, eh, hacer realmente una comunidad, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me emociona pensar y, y a partir de lo que tú dices, o sea, hay que reconstruir desde abajo, pero que no se, que también tiene miras a llegar a un nivel más amplio, ¿no? Gracias.
Nuria, ahorita comentamos eso, igual para dar la palabra a Memo y podamos también aprovechar. Y gracias, Nuria. Gracias. Nada más la pregunta, ¿cómo podemos, o más bien, cómo crees que se podría repetir o copiar o reproducir esto que ha sucedido en un lugar que en el que yo, la verdad, pensé que Michoacán estaba completamente perdido e insalvable, y esto pues obviamente me llena de esperanza, así como conocer pequeños brotes, ¿no? de libertad y de paz. Creo que esto, si se pudiera repetir en un municipio y luego en otro y poco a poco, creo que esa es una manera. ¿Cómo crees que se pudiera lograr esto? Porque creo que eso nos atañe a todos, ¿no? Y es un deseo de todos, o por lo Bien. menos de todos los que estamos aquí. Bueno, voy a retomar a partir de esto que dice Memo, mucho tiene que ver con lo que dijo Nuria. Eh, Empezar a hacer la red no es como el indicio de por dónde empezar, empezar a conjuntarnos, empezar a convocar como a estos espacios de encuentro y de diálogo. Lamentablemente, cuando se convoca a estos espacios de encuentro y diálogo, se dice, reunámonos y qué vamos a hacer. Y entonces ya se quiere poner agenda. Y entonces ahí chocamos. Y la diversidad de actores, y pasa mucho, sobre todo en lugares donde hay mucha representación de organizaciones, de gobierno, pasa esto como la encarnación. Queremos llegar a ser antes de primero de llegar a escucharnos, sentir y encarnarnos. Y, y entonces eso entendimos cuando queríamos empezar a replicar estos proyectos en otros lados. Decíamos, no, pues entonces ya tenemos la metodología, ya tenemos el proyecto de reconstrucción del tejido social, la receta casi casi. Y habían lugares donde la réplica se podía construir, se innovaba y avanzaba, y había otros lugares donde no. Y entendimos que en esos lugares donde no, significaba que necesitaban más espacio y más tiempo para el encuentro. Y entonces la pedagogía del buen convivir que ahora propone el CIAS es, a ver, antes de llegar a decir, hagamos agenda, hagamos proyecto, vamos a llegar primero a sensibilizarnos. Y en el sensibilizarnos tiene que haber mucho esta capacidad de escuchar cómo estamos, de hacer el diagnóstico, de empezar a hablar menos y escuchar más. Después viene esta parte de el encuentro para empezar a ver dónde está lo prioritario, lo más común, también ir sanando las heridas, las comunidades donde no avanzaron los proyectos es porque no se atendieron las necesidades más imperantes, las necesidades que tenían que ver con el tema de la escucha, con el tema de los conflictos, con el tema de las relaciones, primero entre la gente que iba a ser parte del proyecto. Y después viene la parte de qué tenemos, qué podemos aportar y cuáles van a ser los compromisos. Esas primeras tres etapas, estos primeros tres pasos, ahora sí viene entonces qué vamos a hacer y cuál va a ser la agenda y cómo lo vamos a ir haciendo. Pero si no hay un preparar la tierra para que la semilla sea fértil, entonces vamos a quemar esta idea de cómo replicamos. Y entonces los conversatorios es la primera, lo que se recomienda primero para poner en común, poner a dialogar. Y puede que al principio, digamos, ¿cómo le hacemos en medio de actores tan diversos? Cuando recién regresé a mi tierra, yo estoy ahora en Mérida, soy de acá, pero estuve más de 10 años fuera y me invita el padre Atiliano a hacer el conversatorio del Foro de Seguridad y Justicia en Yucatán. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Estoy invitando a un foro, un cóctel de Molotov, una bomba Molotov, porque las comunidades que venían de los pueblos originarios tienen conflictos con los empresarios, la iglesia está más en este sector, las organizaciones más en este, o sea, si los pongo a dialogar aquí, se va a abrir más el conflicto. Entonces, claro, utilizar la metodología de los conversatorios hace que primero se ponga en común y la metodología de los círculos lo que hace es que aprendamos a escuchar más. Entonces, perdí un poco el miedo de ese encuentro
y salió un deseo genuino de continuar con estos diálogos para empezar a organizarnos. Quizá no todos se sumen al inicio, no todos decidan cómo seguir, pero se va gestando un primer grupo donde el encuentro va prosperando. Esto no es de grandes masas. En otros lados se le ha comparado con los proyectos levadura. Para poder generar la levadura tienes que primero ir amasando, ir preparando, y eso va a dar fermento. Entonces, la primera experiencia no es, y puedes motivar que no estén todos, pero la primera experiencia tiene que empezar en pequeño y con eso en pequeño empezar a ponerse en marcha y con eso empezar a caminar para que se empiece a construir. La experiencia de construir es donde se va a empezar a sumar lo demás. Entonces, para que se pueda como replicar, lo primero es preparar la tierra, preparar que haya esos espacios de encuentro, de conversación, de poner en común el dolor, de hacer discernimiento y de empezar a atender las necesidades más básicas. Y ya después hablar de los proyectos de transformación. Esa es la pauta con la que vemos que es más sostenible este proceso. Y claro que en las realidades más duras pues puede costar un poco más de trabajo. Después del encuentro Cuatza, a mí me dio pues me animó muchísimo el corazón el encuentro Cuatza y luego me mandaron a una misión que para mí era decir, ¿qué voy a hacer? Me mandaron a Chiapas después de la muerte del padre Marcelo a platicar con el grupo que dirigía al padre Marcelo y a construir un proyecto de paz con ellos. Y yo estaba así como, no, pocas veces me quedo así sin decir, no sé qué voy a hacer. Y, y para mí fue como pues aprender a confiar también, pues que Dios es el que también va guiando. Y una noche antes me desahogué con una amiga que es la directora de Serapaz y le decía, o sea, ¿qué le puedo decir a estas personas que acaban de vivir esta realidad, donde acaban de violentar a la persona que era el padre Marcelo, constructor de paz, lo asesinaron? El miedo, ¿cómo les voy a hablar de que fortalezcan la paz cuando está toda esta violencia que a veces parece un monstruo gigante que nos come? Em, y entonces, bueno, entendí también la confianza en que esto también es un proceso de Dios y hay esa semilla. Y al final encontré los mecanismos para que también hacer este proceso de que ellos pudieran escucharse, hizo que el proceso de este taller que di fuera que ellos mismos hallaran la esperanza de decir, esta fue una de las conclusiones y a mí me llenó muchísimo de esperanza, decir, la semilla de Tatik Samuel, que fue el obispo que construyó la iglesia es la misma semilla que deja el padre Marcelo. Al final esa semilla es lo que ha hecho esta iglesia, la forma de iglesia que somos y por qué continuamos. Entonces, esa semilla no muere y esa semilla nos toca a nosotros seguirla regando y seguirla contagiando. Eso es lo que hubiera querido el padre Marcelo y Tatik Samuel, y entonces lo que depositan en nosotros lo vamos a continuar porque es semilla. Y entonces ahí mismo brotó para continuar. Entonces, bueno, ¿con qué redes vamos a hacer? Porque el taller fue como de qué redes para fortalecer la paz y lo del diálogo nacional. Y entonces también es confiar que está esa semilla de Dios a veces ahí puesta y que nosotros somos mediadores de eso. Entonces, entrar a esos procesos de paz para iniciarlo o replicarlo significa que seamos mediadores de esa parte y preparar el terreno y ya después ver cuáles son los proyectos, las buenas prácticas o las metodologías que más se acercan a atender el discernimiento o lo que se diseñó. Y a veces puede ser que nosotros veamos una cosa y el discernimiento de la comunidad dice otra cosa. Es importante comenzar con lo que la comunidad ve y después ir atendiendo otras cosas que a lo mejor van a ir apareciendo que no se ven a primera vista. Pues ya el tiempo se nos vino encima, podríamos estar mucho más tiempo, pero necesitamos ya concluir. Muchísimas gracias, Jenner, por compartirnos tu análisis, no solamente tu análisis, sino esta experiencia viva de diálogo en medio de tanto dolor y violencia. Ante estos hechos dolorosos,
como los hallazgos de Teuchitlán o el asesinato de los jóvenes de Salamanca, no podemos quedarnos ni paralizados ni resignados. Como decía Italo Calvino, el infierno ya existe aquí, pero también existe lo que no es infierno. Un rostro, un gesto, una comunidad que resiste, que escucha, que no se acostumbra al mal. Hoy descubrimos que la paz se construye desde el reconocimiento del otro, desde la escucha, desde esas pequeñas acciones que crean comunidad, poner todo en común. No se trata solo de grandes políticas ni de gestos humanos que devuelvan dignidad, justicia y sinsentido. Más bien, se trata de esos gestos humanos que devuelvan esa dignidad, justicia y sentido. Que este encuentro sea un punto de partida a seguir mirando la realidad con los ojos bien abiertos, pero con el corazón disponible a involucrarse. Después de todo lo que hemos escuchado y compartido esta noche, comprendemos que el verdadero cambio no empieza en las estructuras, sino en el corazón del hombre, como decía Luigi Giussani en La Revolución de la Conciencia. El principio de toda verdadera revolución es la conciencia del propio yo como presencia que no se reduce a un hecho social, político o psicológico. Y en esta conciencia viva, abierta al otro y al misterio con mayúscula, se juega la posibilidad de paz y de humanidad verdadera. Esa mirada nueva es el inicio de un camino que no se hace solo, sino con otros. Y esa es quizás el signo más grande de esperanza. No estamos solos. Les agradezco su presencia y los invito a seguir profundizando en este tema con el número de marzo de la revista de Litere Communionis y a compartir este encuentro con nosotros. Por mi parte es todo. Les dejo el micrófono a Hugo para que dé los avisos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, María Rosa, por moderar este momento y gracias infinitas, Jenner. Creo que nos has dejado a todos con un corazón ancho. Creo que nos has dejado llenos de un realismo más completo que el que normalmente nos da la sensación de escuchar noticias nos has dejado testimonios y nosotros buscamos testigos y testimonios, porque esto es la realidad más fuerte, ¿no? Te mando un abrazo muy fuerte y con él de todos los que estamos presentes con un agradecimiento por todo esto, no solo por tu experticia, sino por tu persona, por lo que nos has testimoniado, ¿no? Y paso a los avisos. Les recordamos que La Mirada es un espacio de profundización público y abierto, es decir, es un espacio para invitar a todos los que quieran invitar para profundizar estos temas, ¿no? Estaremos viéndonos, nos estamos viendo cada viernes último del mes, a esta misma hora, 6:55 abrimos sala, y mediante el mismo link, siempre el mismo link, que también es el link del Círculo de Lectores, y siempre está inserto en la misma invitación. Si uno va al icono del Zoom, ahí da clic y ahí le manda. Invitamos a dejar en el chat el número telefónico, quien guste dejarlo, con la LADA para si están interesados en recibir noticias de la revista, recordatorios como para estos encuentros, y si no quieren dejarlo en público pueden mandármelo directo a mi chat. Invitamos a suscribirse a la revista a quien todavía no lo está. A todos les invitamos a visitar nuestro sitio literecomunionis.org y seguir nuestras redes en Facebook, Instagram y YouTube. Por último, invitamos a todos también a beneficiarse de nuestro podcast Camino hacia el Destino y Literitas, que es un suplemento de la revista para niños. Los encuentros del Círculo de Lectores, que son cada 15 días, y bueno, todo ello puede encontrarlo también de una manera muy, muy fácil en la página.
Bueno, pues nos vemos en el próximo de La Mirada. Muchas gracias y ahora es el momento para poder encender las cámaras, abrir los micrófonos y saludarnos de viva voz también.